Hola a todos, sean bienvenidos a este estudio. Hoy el Ministerio Verdad de Vida le trae a usted una investigación histórica de cuándo, cómo y a través de qué personajes nace una de las doctrinas más debatidas y más predicadas dentro de varias denominaciones del cristianismo. Sí, estamos hablando acerca de la Trinidad. Quédese con nosotros y al final de toda esta presentación será usted quien va a decidir si los hechos históricos que le vamos a presentar lo convencen o no. Iniciemos. La historia de la Trinidad. ¿Será que este tema, que como les dije, es uno de los temas más debatidos y más predicados del cristianismo, es bíblico? Esta es la forma como el sistema del cristianismo muestra la Trinidad, un Dios que se divide en tres figuras, siendo el Dios creador, Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y para poder sustentar esta doctrina, se basan en las Escrituras o en la Biblia. Pero para nosotros poder entender y comprender si es bíblico o no, debemos primeramente ir al pensamiento del pueblo de Israel, aquellos profetas que escribieron las escrituras que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, para saber si es que ellos creían o no en una divinidad que se dividía en tres seres. Pero como yo les dije desde un inicio, este va a ser un estudio histórico. Solo voy a tomar dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, para poder entender si este pensamiento o esta doctrina existía antes en el pueblo de Israel. Y podemos mencionar Deuteronomio 6, del 6 al 7, donde dice: Oye Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es. Para que podamos entender, Yahweh es el nombre del Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Y nos deja claro este pasaje que Él es uno solo. Y podemos testificar que el mismo Yeshua o Jesús menciona lo mismo cuando le preguntan en el capítulo de Mateo 22, del 34 al 38, cuál es uno de los mandamientos más importantes. Y él menciona Deuteronomio 6. Con estos dos pasajes nosotros podemos tener una base de que este pensamiento o esta doctrina no existía dentro del pueblo de Israel, sino que ellos creían en un solo Dios único, poderoso, que se manifestaba a su pueblo a través de los profetas, porque él hablaba a través de todos los profetas. Entonces, si este pensamiento de un Dios trinitario, un Dios de tres caras, no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo del cual la Biblia habla, entonces quiere decir que esto es ajeno a ellos. Entonces, para nosotros poder comprender esto, debemos investigar. Y en la investigación que hemos hecho, nos hemos encontrado con varios personajes que no son del pueblo de Israel, sino de otras naciones, a los que se conocen como los padres de la iglesia. Entre ellos podemos mencionar a Teófilo de Antioquía, este personaje que data del siglo II. Según Teófilo de Antioquía, fue el sexto obispo de Antioquía. Fue el primero en usar el vocablo griego trias en su obra A Autólico, a mediados del siglo II, con la finalidad de expresar la unión de un Dios en tres personas divididas. O sea, el Dios Padre, su verbo, al cual dentro del helenismo griego le llaman el logo, y a la sabiduría. Y afirma claramente la inspiración de los libros del Nuevo Testamento. Entonces vemos que este personaje que data del siglo II dice que es uno de los primeros en usar esta palabra griega llamada trias para definir que el Dios de las escrituras se dividía en tres
entidades o tres personas. Otro de los personajes que vamos a mencionar también es a Florente Tertuliano. Este personaje que también data del siglo II, en el año 215, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad o Trinitas. A la mitad de su vida, hacia el año 207, él se separa de la iglesia local y se une al grupo religioso de Montano, a lo que se conoce como el montanismo. Ellos eran un grupo religioso que creía en las manifestaciones del Espíritu, tal cual como vemos hoy en día dentro del sistema de los protestantes, como se lo conoce, o la iglesia pentecostal. Ellos creían en estas manifestaciones que el Espíritu te hacía brincar y hablar en lenguas que no conocían, como ellos le llaman, lenguas angelicales. Entonces dice que él se separa de la iglesia local y se une a este movimiento. Y en uno de sus escritos llamado Adversus Praxiam 2, menciona lo siguiente: la unidad en la Trinidad dispone a los tres dirigiéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero los tres no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de un mismo grado y de una potestad. Este es otro personaje entre los padres de la iglesia que mencionan el término de la Trinidad, refiriéndose al Dios de las Escrituras. Otro de los personajes que vamos a mencionar es a Orígenes de Alejandría. Este es un erudito teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la mitad de su vida en Alejandría. Data del siglo II hasta el siglo III. Orígenes escribe que Jesús fue el primogénito de toda la creación, que asumió un cuerpo y un alma humana. Fue el primero en proponer la teoría redimitoria. Según esta teoría, la muerte de Cristo o la muerte de Jesús en la cruz sirvió de rescate para Satanás a cambio de la liberación de la humanidad. Podemos ver que esta teoría que este personaje llamado Orígenes creó está totalmente contrario a las escrituras. Pero pues continuemos con el estudio histórico. Otra de las filosofías que enseñaba es la preexistencia de las almas, donde proponía que cuando Dios creó al mundo, las almas que habían existido previamente sin cuerpo se encarnaron, luego se convirtieron en demonios, después se convirtieron en almas humanas que eventualmente se encarnaron en cuerpos carnales, concluyendo que un alma permaneció perfectamente dedicada a Dios, se convirtió por amor en uno con la palabra, con el Logos de Dios, y finalmente se encarnó y nació de la Virgen María, convirtiéndose en el Dios hombre Jesucristo. Ya este es el primer personaje que habla sobre el Dios Jesucristo, y entre ellos obviamente otros personajes más que vamos a ir mencionando. Pero todo el concepto de ellos era para definir que Jesucristo fue el Dios encarnado. Y entonces pues crean esta teoría de la Trinidad. También vamos a mencionar a otro padre de la iglesia llamado San Sebastián I, que ya data del siglo III en adelante. Su pontificado se inserta entre dos olas de persecuciones contra los cristianos. Entre paréntesis he puesto los lapsis. ¿Qué son los lapsis? Los lapsis eran un grupo de cristianos que se habían revelado del cristianismo o habían rechazado su creencia, todo esto por persecuciones
del mismo Imperio Romano y porque obviamente el Imperio Romano les ofrecía a ellos beneficios si ellos negaban su fe cristiana. Entonces, dice que él libró una lucha a partir del año 255 en la que se enfrentó al obispo Cipriano de Cartálogo. La causa de la controversia fue la eficacia del bautismo en las formas convencionales en las que se aceptaban o eran admitidos hacia estos herejes. Él debatía con este obispo llamado Cipriano de Cartálogo de si era aceptable o no que estos cristianos, llamados los lapsis, debían ser aceptados o no. Y menciona lo siguiente. Esteban declaró que el bautismo realizado a los herejes era válido si se administraba en el nombre de Cristo o en la Santísima Trinidad. Esta era la visión de una importante parte de la iglesia occidental. Podemos entender bien que este no era un pensamiento de la iglesia oriental, sino occidental. Las iglesias orientales, aunque no creían que Jesucristo era el mismo Dios encarnado, ellos creían obviamente que Jesucristo había preexistido y que después nació como hombre y pues vino a concluir con lo que los profetas habían hablado, pero le daban una preexistencia. Atanasio de Alejandría, que data ya a finales del siglo III y vive parte de su vida en el siglo IV, él fue un obispo de Alejandría y menciona lo siguiente en una de sus obras llamada Oraciones contra los arianos. Menciona lo siguiente: Dios existe desde la eternidad, y si el Padre existe desde la eternidad, también existe desde la eternidad lo que es su resplandor, es decir, su verbo o su logo. Además, Dios, el que es, tiene de sí mismo el que es su verbo. El verbo no es algo que antes no existía y luego vino a la existencia, ni hubo un tiempo en que el Padre estuviera sin logo. La audacia dirigida contra el Hijo llega a tocar con su blasfemia al mismo Padre, ya que lo concibe sin sabiduría y sin logo. En esta oración que él hace en contra de uno de los movimientos que no creían en que Jesucristo era el mismo Dios, el mismo Padre creador, él dice y menciona que sería una blasfemia que alguien mencione eso, porque obviamente ellos creían en que Jesús era el mismo Dios. Ellos estaban dentro de este movimiento que la verdad, pues ellos debatían mucho contra las iglesias orientales y pues tenían muchos debates acerca de este tema de la divinidad de Jesús. Todo esto llevó a, como le digo, muchos debates hasta que en el siglo IV se convoca a uno de los primeros concilios ecuménicos, llamado el Concilio de Nicea I. Este concilio, que fue llevado a cabo el 20 de mayo hasta el 19 de junio en la ciudad de Bitinia del Imperio Romano, uno de sus principales logros fue que arregló de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con el Dios Padre. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza y que era humana y divina y que por lo tanto Cristo era el verdadero Dios y el verdadero hombre. Esto era el debate de lo que se llama la cristología. En cambio, Arius, que era uno de los personajes que se lo menciona como el fundador del movimiento de los arianos, él y el obispo Eusebio de Nicodemia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios
antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. Y pues a pesar de que en este concilio se dejó claro que Jesús sí cumplía con las características de ser el mismo Dios creador, y se dejó en actas de que todas las iglesias debían estar en este mismo pensamiento, y quienes no aceptaban esto debían ser expulsados y perseguidos. A pesar de esto, siguieron los debates acerca de la cristología de Jesús. Y esto nos lleva a uno de los personajes que fue muy importante para la Iglesia Católica. Estamos hablando de San Jerónimo. San Jerónimo, que data del siglo IV hasta el siglo V, fue quien tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Dámaso I, llamada la Vulgata Latina. Dentro de esta traducción se inserta algo que se llama la coma juánica. ¿Qué es la coma juánica? La coma juánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto Primera de Juan 5 del 7 al 8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esta epístola y por tanto no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista la coma juánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué es este texto? Si nosotros vamos a la traducción de Reina Valera, nos dice que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Espíritu y el Verbo. El Padre, el Hijo y el Verbo. ¿Ya? Entonces, sabemos que este texto fue introducido tardíamente porque si podemos ver esta copia, que es un antiguo manuscrito, nos dice claramente que los tres que dan testimonio son el espíritu, el agua y la sangre. No menciona al Padre, al Hijo y al Verbo. Pero obviamente mucha parte del movimiento del cristianismo acepta este texto como canónico y pues rechazan tantos estudios que nosotros podemos encontrar dentro de internet, dentro de varios personajes que se dedican al estudio de las escrituras desde la historia, que ellos han presentado muchas versiones de que este texto sí fue introducido tardíamente. Incluso queda claro en uno de los concilios que ya vamos a ver más adelante. La cláusula juánica figura de la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam y fue utilizada como la única fuente de la traducción en ese periodo. Sin embargo, la coma juánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus, que fue del año 1516 y en la del año de 1519. De aquí, pues, nos lleva a otro de los concilios ecuménicos, que es el concilio de Constantinopla. Se celebró entre mayo y julio del año 381. Había surgido una nueva doctrina defendida por Macedonio de Constantinopla, que aunque afirmaba la divinidad de Jesucristo, se la negaba al Espíritu Santo, y que se conocía como una herejía, obviamente, porque quedó claro en el concilio de Nicea que debían todos estar dentro de un mismo pensamiento y dentro de una misma creencia. Se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Y entre paréntesis dice lo siguiente: creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Sin embargo, las disputas de la teología
acerca de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron sustituidas por las disputas cristológicas acerca de cómo se integraba Jesús, su naturaleza humana y divina. A pesar de todos los debates y a pesar de todos los concilios que se daban, no quedaba claro de eh, cómo se podía entender la divinidad de Jesús y su naturaleza humana y divina. En el concilio de Éfeso, que fue el tercer concilio ecuménico, que se llevó a cabo el 22 de julio y el 16 de julio del año 431, se debatió las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana y la divina, y la Virgen María como Madre de Dios. El texto principal de la decisión del concilio es la siguiente: el Verbo se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor, y Cristo e Hijo, porque no nació primeramente de un hombre vulgar, sino que nace de la Santa Virgen. De esta manera, todos los santos padres no tuvieron inconveniente de llamar Madre de Dios a la Virgen María. De aquí en adelante, en este concilio, se empezó a llamar a María Madre de Dios. De aquí pues vamos a otro concilio que fue el concilio de Calcedonia, que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 en Calcedonia. Se mantuvo el credo que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Trinidad, y queda definido de la siguiente forma: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie le será lícito, escuche bien, a nadie le será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla, ni siquiera componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Todos desde aquí en adelante tenían que estar en una misma relación de pensamiento en cuanto a la divinidad de Jesús, y que la Virgen María de aquí o desde el concilio anterior fue llamada Madre de Dios. Todos tenían que estar en el mismo pensamiento y creencia, porque si no eran considerados herejes. Y obviamente pues esto lo llevaba a ser perseguido por las iglesias. Bueno, de aquí en adelante vamos a mencionar otros concilios más. Eh, por ejemplo, el concilio de Constantinopla II, que data del siglo 553, del año 553, el concilio de Constantinopla III, que fue en el año 680, donde dice que en este concilio se puso fin a los debates de la cristología, o sea, de la parte humana y divina de Jesús. Dice lo siguiente, que Juan Damasceno expuso lo siguiente: existe en nuestro Señor Jesucristo, según la diversidad de la naturaleza, dos voluntades, no contrarias. Y pues, como les mencioné, en este concilio se deja finalizado el debate.
De aquí en adelante, toda la iglesia cristiana católica creyó, obviamente, que Jesucristo fue el mismo Dios hecho carne. Hasta pues el tiempo de que los protestantes, como se les empezaron a llamar, se dividió la iglesia y gran parte de todo esto, de todas estas denominaciones, pues empezaron a seguir un pensamiento diferente. Unas creyendo que Jesucristo no era el mismo Dios, como el movimiento de los arianos, y otros pues que Jesucristo sí pues, sería considerado el mismo Dios por todas las malas interpretaciones de las escrituras. En el concilio de Nicea II, que fue en el año 787, dice que en los canones bíblicos quedó aprobado, en los canones de ese concilio quedó aprobado la distinción entre el culto dado a Dios, llamado adoración, y la veneración especial tributada a las imágenes. Este concilio, que fue convocado por una de las madres de los emperadores, dejó claro pues que estas dos palabras, que es adoración y veneración, no eran lo mismo, por lo cual se insertaron imágenes como obviamente la gran parte del imperio gregoriano y romano creían en imágenes. Entonces, a partir de estas dos divisiones de palabras, que viene a ser lo mismo, entonces se insertaron imágenes dentro de las iglesias cristianas. Y de ahí en adelante, pues, se empezó a llamar a la adoración a las imágenes veneración. Y pues, esto era para evitar un debate entre que era lo mismo, que mencionaba de la misma forma tanto la adoración como la veneración, pero bueno, con este juego de palabras se empezaron a insertar imágenes dentro de las iglesias católicas. Y de aquí vamos al último concilio que vamos a mencionar en este estudio. Hay muchos más y hay mucho más que no he mencionado, pero he tratado de hacer lo más específico para que nos quede claro de dónde nace este pensamiento y esta teología o, o esta doctrina. Entonces vemos el concilio de Letrán cuarto, que fue en el año 1215. En las actas latinas del cuarto concilio de Letrán se encuentra la primera mención de la coma juánica. El concepto general es que la coma juánica fue una añadidura apócrifa, oiga bien, una añadidura apócrifa, introducida tardíamente en el texto de Primera de Juan 5 del 7 al 8, por lo cual no puede ser atribuida al autor o al escritor de la epístola y por lo tanto no pertenece a la Biblia. Y así como esta coma juánica del texto de Primera de Juan 5 del 7 al 8, también tenemos el texto de Mateo 28, donde Jesús dice que encomienda a todos sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo pues que este verso también fue manipulado, una añadidura apócrifa que la misma Iglesia Católica aceptó que fue añadido. Pero bueno, eso tal vez queda para un segundo estudio. Pero pues con esto queremos concluir en que esta doctrina de la Trinidad no nace ni en el pueblo de Israel, no nace ni a través de Jesús, ni a través de ninguno de sus apóstoles ni discípulos, sino que esta doctrina de un Dios trinitario, de un Dios que se divide en tres personalidades, fue un pensamiento que vino a través de los llamados padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia que venían pues con un pensamiento griego y heleno, porque no mencioné en este estudio,
Pero uno de los personajes helenos más mencionados y el cual sirvió como inspiración para estos padres de la iglesia es Filón de Alejandría. No lo mencioné en este estudio. Puede que en un segundo estudio lo mencione. Pero este personaje sirvió de inspiración tanto para Orígenes y para otros padres de la iglesia que dieron mención a lo que se conoce como el logo. ¿Qué es el logo? El logo es un, una palabra que nace eh, dentro del pensamiento de los filósofos griegos, 8 siglos antes de este siglo actual, de, perdón, de la era común o de la era de Jesús en adelante. 8 siglos atrás ya empezaron a nacer estos filósofos griegos que empezaron a darle a esta palabra logos un significado, hasta el punto de declarar que el logos que ellos mencionaban era el Dios creador. Y pues obviamente este pensamiento griego, helénico, se impregnó en varios padres de la iglesia, los cuales a través de este pensamiento heleno griego leyeron las escrituras, así como Filón de Alejandría, que dice que él interpretó las escrituras a través de sus pensamientos helenos. Entonces ellos interpretaron que aquel logo que mencionan estas escuelas fónicas es el mismo, la misma palabra que se menciona en el texto de Juan 1.